Hey, ¿qué tal? Soy Alfredo Levín y esto es Memento, Historia de Monumentos, segunda temporada, Santiago. Hoy día me encuentro en la Casa de la Ciudadanía de la Municipalidad de Providencia, como se le conoce al popular Centro Cultural Monte Carmelo. Esto de Monte Carmelo, el nombre se debe en recuerdo a las Carmelitas de Santa Teresa, cuyo convento fue edificado en terrenos que pertenecían en el siglo XIX a un molino llamado El Rosario. El antiguo convento fue construido por gentileza en terrenos donados por el arzobispo Mariano Casanova, que es el fundador de la Universidad Católica de Chile. Y la capilla se inauguró hacia finales del siglo XIX, justo en el quiebre de la entrada del siglo XX, en 1897, que coincidentemente es el mismo año en el que se inauguró la Municipalidad de Providencia, que hoy día la contiene, y es un lugar que funcionó tanto como convento y como colegio hasta el terremoto de 1985. El colegio fue el femenino de San José. El complejo Monte Carmelo es un testimonio de lo importante, la arquitectura colonial religiosa, algo que en Santiago cada vez lamentablemente se ve menos. De esto vamos a conocer y de mucho más vamos a ver en esta entrega de Memento, Historia de Monumentos Santiago. Acompáñenme. Con la capilla a mis espaldas, que se empezó a construir a finales del siglo XIX, en los albores del siglo XX en rigor, me encuentro aquí, físicamente, en el piso en el que estoy parado, como parte del inventario de Monte Carmelo. Por este lugar, durante el siglo XX circulaban las religiosas y habitaban, obviamente, todos los diversos espacios que pronto vamos a visitar en esta edición de Memento. Es muy probable que incluso nuestra santa chilena, Teresita de los Andes, haya hospedado acá porque pertenecía a la congregación. El Monte Carmelo, aparte, es un escaso, lamentablemente, ejemplo de arquitectura tradicional chilena, que aún se puede apreciar en Santiago, junto a la Casona de las Condes, a Casas de Lomata, en Vitacura, que fue un lugar en el cual estuvimos en nuestra primera temporada de Memento, y especialmente al campus El Lo Contador de la Universidad Católica. Arquitectura colonial chilena, que posee claras influencias hispánicas, en las que destaca, entre otras cosas, el uso del bloque de adobe, la madera, importantísima en su construcción, desde lo que sería la ubicación en las estructuras de techumbre al aire, los corredores y, por cierto, las tejas musleras de arcilla cocida. Los espacios amplios, sus jardines, las plazas, los corredores, dan cuenta de un tiempo inolvidable para la historia de Chile. La Casa de la Ciudadanía de la Municipalidad de Providencia, reconocida por todos como Monte Carmelo, fue el antiguo convento de las Carmelitas de Santa Teresa, edificándose en terrenos que pertenecieron al molino El Rosario. En 1986 fue adquirido por la Municipalidad de Providencia debido a su valor histórico arquitectónico y desde 1991 es dependencia del Instituto Cultural de Providencia, ofreciendo cursos y una variada cartelera anual de teatro, conciertos y cine-arte. El uso de galería de arte para un centro cultural es importantísimo. De hecho, aquí hay una de las exposiciones de Rebeca Andrade en una sala que tiene un nombre, como todas las del Centro Cultural Monte Carmelo, de personas importantes en el desarrollo de las artes visuales en nuestro país. De hecho, esta se llama Bob Borowicz, que da cuenta de un hombre, de un polaco, que llegó en tiempos posteriores a la Segunda Guerra Mundial desde Polonia, y para 1950 ya se había constituido como un gran fotógrafo, y luego su docencia fue importantísima en la universidad aquí en nuestro país para crear un montón de fotógrafos y gente que en los 50 requería el ejemplo de este Bob Borowicz. Y así tal cual, como importante es él, es la sala grande que está dedicada a Carmen Bauf, que también tiene otra exposición como tal cual. Aquí van itinerando diferentes muestras. Una era de pintura, y en este caso la de la sala Carmen Bauf es de arquitectura, y que da cuenta de la modernidad en la arquitectura, una especie de instancia poética del paisaje y la traducción de cómo la modernidad plantea nuevos paradigmas de construcción. Carmen Bauf también fue una
importantísima agente de cultura y de arte. De hecho, trabajó con Roberto Mata, nada menos, con el pintor surrealista chileno, y también auspició la idea de que el galerismo también podía ser una actividad balanceada y que podía generar interés por nuevas obras y también para mostrar a los consagrados. Y esto es justamente en el recorrido que va por el pasillo lateral, en donde aquí, en el tiempo de las monjas, en el tiempo del convento, también había escuela. Por cierto, estas eran salas, luego se convirtieron en oficinas y hoy día son galerías. Y la última de ellas, de las importantes, dentro de este pasillo, en la Casa de la Ciudadanía Monte Carmelo, es lo que se conoce como el Centro de Documentación. Y por cierto, el Centro de Documentación es el CEDOC para información de barrios, de patrimonio, de turismo. Es justamente el uso, se parece un poco a Casas de Lomata, en donde eventualmente se arma una biblioteca, pero también se ocupa para exhibir arte. Parte de las salas que van en una parte lateral, justamente con toda esta arquitectura colonial, y que da cuenta de justamente estos lugares para el descanso, para la sombra, y con algo que se conoce como, más que colonial, es la forma en que se construían las casas en Chile hacia finales del siglo XIX. Me encuentro junto a Milton Dorat, arquitecto de la Universidad Católica, actualmente arquitecto del Departamento de Proyectos de la Municipalidad de Providencia, a quien le vamos a hacer algún par de preguntas que obviamente la más evidente y la más importante es la historia de Monte Carmelo. Milton. Alfredo, bueno, la historia de Monte Carmelo se remonta a, para entenderlo bien, para entender el contexto, hay que remontarse al Santiago del siglo XVIII, siglo XIX, cuando esta zona todavía no estaba urbanizada. Existían bastantes canales de regadío, por lo que era una zona bastante propicia para la existencia de molinos de grano particularmente. Okay. En ese contexto, familias de Santiago, en particular la familia Ovalle, era dueña de este predio que fue vendido en la última década de la última década del siglo XIX. A la congregación de las hermanas carmelitas de Santa Teresa. Vi ahí también una donación de Mariano Casanova. Así es, hubo ahí unas donaciones de familias particulares, de fondos eclesiásticos, digamos, para la instalación de un colegio y un convento. Perfecto. Como sabemos, era bastante habitual que la religión católica en particular ejerciera un rol social a través de la instalación de escuelas para personas con bajos recursos. Por cierto, me hablabas algo acerca de la interdependencia, la conexión que existe entre este lugar y el Cerro San Cristóbal. Así es, eso es bastante interesante y yo creo que se conoce poco ese vínculo, esa relación, porque originalmente este terreno llegaba hasta la cima del Cerro San Cristóbal. Okay. Y cuando se propuso la construcción de la estatua de la Virgen, la congregación hizo una donación del terreno de parte de la cumbre del cerro para la construcción y luego hizo una cesión de terrenos para que se hiciera un camino en zigzag desde el pie de cerro hasta la cumbre, digamos. Entonces la génesis de esa imagen, que es bastante icónica en nuestra ciudad, está íntimamente relacionada con este lugar. Ahora, en tanto a la arquitectura como tal, ¿qué tipo de arquitectura, si no arquitecturas, presenta el Monte Carmelo? Tal como dices tú en mencionarlo en plural, digamos, aquí hay presentes dos, no sé si estilos, digamos, pero dos métodos o lenguajes constructivos bastante claros, digamos. Okay. El primero, que corresponde a las zonas más antiguas, incluso estas construcciones, parte de ellas estuvieron en la época en que estos eran molinos. Okay. Y luego la arquitectura, que es una arquitectura bastante vinculada al mundo rural post llegada de los españoles y la fundación de ciudades chilenas, digamos, donde hay una arquitectura bastante sencilla, construida en adobe, con estructuras de madera y estos corredores que envolvían patios, digamos. ¿Es correcto hablar, como la gente dice, colonial, campo, ocupa esos términos para...? Podría ser colonial si es que uno se va al significado semántico de la palabra, dado que se asoció mucho a la época de la colonia, digamos, colonia española en Chile. Y en ese sentido, esta arquitectura representa auténticamente una manera de construir y percibir la arquitectura en esa época, más allá de que ahora en la época contemporánea se hacen ciertas imitaciones de arquitectura colonial, así entre comillas, pero sí, corresponde a esa época, y en particular la capilla tiene ciertos rasgos que uno podría asimilarlos a cierto lenguaje de la arquitectura gótica, con estos arcos ojivales, estas ventanas alargadas. Okay.
pero considerando que esas catedrales principalmente se hicieron en piedra y eran elementos mucho más esbeltos, mucho más altos, contrasta un poco con ese lenguaje llevado al sistema constructivo del adobe, que demanda elementos mucho más masivos, digamos. Estos contrafuertes son precisamente para compensar la altura de los muros de adobe, que normalmente no pueden tener una altura muy grande, digamos. Uno se equivoca mucho cuando piensa en esto y de inmediato remite como a la iglesia de San Francisco, por ejemplo, considerando la diferencia de tamaños y todo. Claro, hay ciertas diferencias, pero aquí, como te decía, hay una intención de asimilarla a una arquitectura procedente de Europa, básicamente, que desde la Edad Media se manifestó de manera súper icónica con tanto la forma de los vanos, puertas y ventanas, como con la incorporación de vitrales, vidrios de colores, digamos, como que se trató de asimilar a esa arquitectura, y eso es posible verlo también en la zona de acceso, que fue construida después de las edificaciones del contorno, y que también se notan estos rasgos, estos vanos apuntados. Perfecto. ¿No te parece una coincidencia que hay datos que más o menos dan cuenta de la primera piedra y de lo rápido que fue la construcción de esto, que data de 1897, del lugar en que nos encontramos, que es el año en donde inaugura la Municipalidad de Providencia? Lo encuentro como un hecho bastante simbólico. Hay antecedentes de edificaciones que se fueron construyendo como en torno al río, digamos, como que hubo desde la fundación de la municipalidad una intención de constituir una nueva comuna, y sin duda poniéndonos o mirando esto bajo el cristal de la sociedad de esa época, digamos, como que las iglesias en particular eran en sí una piedra fundacional, era una piedra angular dentro del funcionamiento y la institucionalidad de las comunas en particular. Cuando, por ejemplo, los españoles fundaban ciudades, digamos, en la plaza siempre estaba la iglesia, estaban como los poderes del Estado, por llamarlo de algún modo. Entonces, en ese sentido, encuentro bastante importante ese vínculo de la iglesia con la fundación de la municipalidad. Milton, te quiero agradecer por tu tiempo aquí en la Parada de Memento y por darnos la bienvenida aquí al Centro Cultural Monte Carmelo, también Casa de la Ciudadanía, o también, como lo quieran entender, esto es Historia Viva, y que ya más o menos está cumpliendo 120 años, y como nos decía Milton, estamos ubicados en el sector que más nos puede recordar a tal cual como era la historia hace más de un siglo. Este es el interior de la capilla, y que por cierto invita a este lugar de recogimiento y oración en el tiempo en que las monjas habitaban y hacían uso de esto, tal cual como si este fuera el altar, que hoy día se ha convertido en una sala de teatro, de exhibición de cine. En el fondo es un escenario, pero originalmente era un altar. Y por cierto, toda esta ambientación austera, pero que al mismo tiempo invita a una cierta sacralidad, está matizada con la luz que entra por las ventanas a través de vitrales que de alguna forma representan figuras de la naturaleza, y que en su confección es bastante bello, pero no hay mucho más que eso. Estas placas de bronce que funcionan como lámparas, y arriba unas cornisas. Simplemente se está hablando de la sencillez de lo que este lugar originalmente significaba. Este segundo piso, en donde hay un labrado en madera, hoy día se ocupa solamente con fines técnicos para hacer proyecciones, porque el uso está inhabilitado para la gente por razones de seguridad. Todo esto está construido sobre vigas de madera, y también ahí se produce un arco que daba cuenta del lugar preferencial para la gente que participaba en las ceremonias religiosas. Como se darán cuenta, este lugar pasa de ser un lugar religioso, un lugar de seminarios y de educación, y hoy día también para la comunidad, como un centro abierto a la ciudadanía, es un lugar de entretención. El mejor ejemplo de cómo puede ir desde convento a escuela a lugar en donde efectivamente la comunidad se junta para hacer diferentes tipos de expresiones culturales. Este es el interior de la capilla, y probablemente el único lugar que tiene una doble altura con respecto a lo que es el resto de lo que conocemos como el Centro Cultural Ciudadano Monte Carmelo. Evidentemente esto en el sector norte está amplificado hacia la altura por la torre, que es lo que evidentemente resulta más notorio desde cualquier parte de Providencia en el sector de Bellavista en que te encuentres.
Para hablarnos sobre el turismo y patrimonio municipal, invitamos a María Inés Arribas, arquitecto experta en patrimonio y también en tanto esto de Monte Carmelo, su pertenencia al barrio. Nos va a referir más en detalle cómo es esto que un convento se convierte luego en un colegio y luego en una casa de la ciudadanía, en este caso Monte Carmelo. Me mencionabas que es algo común en rigor. Claro, o sea, los inmuebles de cierta relevancia social, histórica o incluso política, que tienen un tamaño y una escala mayor, en general, a través del tiempo, cambia su uso. Y en estos cambios de uso, reciclarlo es una manera de conservar alguna parte del significado y también los inmuebles físicos. Okay. Y este convento corresponde a esa historia. Y según hemos investigado, todo este lugar donde se encuentra el convento fue antiguamente en el siglo XIX una quinta que perteneció a don Melchor Concha y Toro, que era una casa como de descanso, de vacaciones, al otro lado del río, y esto colindaba exactamente con el Cerro San Cristóbal. Como este señor era muy connotado, de mucho dinero y católico a la vez, y muy ligado a la iglesia a través del arzobispo de la época, Mariano Casanova, y tuvieron entonces varias decisiones importantes para darle otros destinos a este lugar. Y entre eso entonces fue la casa de verano del arzobispo Mariano Casanova y impulsar algunas obras. Entre esas era el puente de palo, que es el puente del arzobispo que se llama ahora, la construcción de este convento en 1894, porque las carmelitas estaban instalando y buscaban un lugar en Santiago que fuera tranquilo. Claro. Cosa que ya no sucede ¿ya? En este barrio de Bellavista. Y entonces se dio esta parte de la cuadra. Después está el Colegio del Patrocinio, que era donde estaba la casa del arzobispo, y 6 calles más allá se construyó la población obrera León 13. Casi no quiero redundar en esto, pero para ti, ¿qué es la significancia que un lugar de ámbito religioso tenga una conexión ahora con algo de más bien índole cultural? Bueno, hay inmuebles que por su proceso histórico o el inmueble ya no es adecuado o el lugar ya no les acomoda, que creo que ese fue el tema en este caso, porque ni el colegio estaba ya cumpliendo su función original, claro, y tampoco la tranquilidad, porque esto era un convento de claustro. Claro. Y se empezó a rodear de edificios, un tránsito impresionante, y buscaron entonces un cambio de lugar. Y bueno, ¿qué se hace con estos edificios? Que no es tan grande, pero ¿cuál es el uso posible? ¿Quién lo puede cuidar? ¿Quién lo puede restaurar? Tiene que ser un organismo público que esté dispuesto a invertir en una inversión social y compartir esto con la ciudadanía, que se llama ahora. Claro. A veces se llama Casa de la Ciudadanía. Y cultural, porque permite actividades masivas, de comunidades, colectivas. Fue colegio, entonces eso ha pasado con muchos colegios y por suerte no se ha transformado en un lugar de inmobiliaria. Fija, eso fue una gran iniciativa, está muy bien. Como ha pasado con otros colegios de la ciudad de Santiago que venden para edificios y se van a otros lugares distantes. Eso. María Inés, te queremos agradecer por tu tiempo, por darnos la bienvenida aquí a esta Casa de la Ciudadanía de Monte Carmelo y, por cierto, contarles un poco más de la historia y hacerlo no solamente en la comuna de Providencia, sino que en todo Santiago y en regiones, que se den una vuelta y hagan una vuelta por este patrimonio histórico que aquí está, es muy visible, probablemente la misma capilla hace que sea muy atractiva ya desde distancia. Uno puede observar de que aquí hay algo que remite a un glorioso pasado. Vigas de madera, la explanada adoquinada, esta es la parte posterior que lleva a la salida de la calle Monte Carmelo, donde se encuentra la plazoleta Monte Carmelo y también, más importante, otra plaza llamada Los Molinos.
Esto, por cierto, eran dependencias de la escuela San José, y estas eran salas que hoy día están acondicionadas como sala de ballet, sala de reuniones, y evidentemente se mantiene lo mismo que es en la explanada frontal, la que da a calle Bellavista, el aspecto de estos corredores que dan mucha sombra y que recuerdan a un Chile colonial. Muchos dicen casa chilena, que tiene que ver con la raigambre española, pero en algún momento en el siglo XVII se convirtió en algo netamente chileno. Y esto es América completa. Esta es la manera de transportarse en el siglo XVII, en el siglo XVIII, el carruaje a sangre. Evidentemente esto es un vestigio del pasado, con un afán museístico. Se fijan, no es difícil de cargar, y eventualmente esto es lo que movió a Latinoamérica durante cientos de años, tal cual, tan importante como el arriero, el buey, la tracción. Aquí hay una carreta que da cuenta del afán museístico que uno puede encontrar en este centro de la comunidad de Providencia llamado Monte Carmelo, que en algún momento fue convento y que también hasta 1986 fue la Escuela San José. Me encuentro en la plazoleta Monte Carmelo, que también es parte de toda esta gigantesca estructura que hemos conocido en esta edición de Memento, y a mi lado esta roca, grabada también con caracteres rúnicos, que es un monumento a los derechos humanos y una elegía y un homenaje al Gerald Hedelstam, embajador que propició con sus buenos auspicios de que tanta gente pudiera viajar a Suecia a partir del evento de 1973 del golpe militar, y hoy día se cuentan en miles las descendencias de chilenos en Suecia. Esto lo recuerda, pero aún más importante, desde esta plazoleta, como al frente de la calle Bellavista, en Plaza Los Molinos, se pueden apreciar estas antiguas estructuras de los muros de mampostería, de ladrillo, parte de lo que era el antiguo molino de Santa Margarita. En la actualidad, Monte Carmelo es un centro abierto a la comunidad donde los vecinos, aparte de disfrutar de exposiciones y diversas actividades artísticas, encuentran un lugar donde reunirse, ya sea para compartir actividades recreativas o para discutir temas que le atañen a ellos mismos. Cabe destacar que además el lugar es precioso, es bello, realmente amplio, y se puede acceder siempre de manera gratuita a ciclos de cine, conversatorios, exhibiciones y hasta conciertos de cámara. Bueno, haciendo un poco de historia, me despido desde Monte Carmelo. Soy Alfredo Levín, ha sido una nueva entrega de Memento, Historia de Monumentos, segunda temporada, Santiago. Hasta la próxima.